Saludos a todos ustedes. Bien, los vectores, como son segmentos dirigidos, tienen propiedades diversas, diferentes a los escalares. Una primera propiedad podría ser esta. Partimos de la siguiente propiedad. Se dice que dos vectores son iguales si cumple dos condiciones importantes. Uno, que su módulo sean iguales. Dicho en otras palabras, si este es el vector A y B, su tamaño son iguales. Otra condición es que además de eso, las direcciones de ambos vectores son iguales. Quedaría expresada entonces con esta gráfica. Bien, pero un punto importante es ¿qué hay del punto de aplicación? Si esto es O, esto puede ser otro punto de aplicación. Por ejemplo, nosotros podemos expresar un vector A de la siguiente manera: AX más la componente del vector A en el eje Y, vector unitario J, más la componente del vector A en Z, cuya dirección es K. B también puede tener las siguientes características: B de X, dirección Y, componente en el eje Y por J, más la componente en Z, dirección K. Supongamos que el vector A tiene sus componentes en el eje X, Y y Z. Noten que va acompañado de su vector unitario porque son proyecciones sobre los ejes X, Y y Z. Idem para B. El vector B también tiene sus componentes en los tres ejes. Lo que me obliga esta propiedad de igualdad es que cada componente debe ser del mismo tamaño. La componente X en X, la componente Y en Y y Z en Z. Pero, ¿qué nos quiere decir esto? Que cada componente son iguales y su magnitud también. Noten acá que yo puedo elevar al cuadrado ambos miembros, pero en general estos tres componentes tienen que cumplir esta disposición. Ahora, cuando un vector es opuesto a otro, un vector es negativo de otro si cumple las siguientes condiciones. Para comenzar, se dice que es negativo de un vector si su magnitud o su módulo son iguales. Pero como vector debe cumplir que A es igual al negativo de B. Son opuestos en dirección. A, por ejemplo, podría ir hacia arriba y el vector B hacia abajo, pero el módulo de ambos son iguales. Esto significa entonces que si A es A sub xy más A sub yj más A sub zk, B tendría estas componentes: B sub x, B sub y B sub z, k, j, y, menos, menos, menos. Signo negativo, signo negativo, signo negativo. Se puede colocar de diversas formas, pero finalmente puedo sacar el valor del negativo hacia afuera y me quedaría así: B de X, B de Y, B de Z, K, J, Y, más signo positivo, signo positivo. Yo puedo colocar esto aquí y finalmente tendríamos que A sub X, Y más A sub Y, J más A sub ZK es igual a menos B de X, Y más B de Y, J más B de Z, K. Esto sería entonces la parte de dirección. En cuanto al módulo, es el mismo que para la suma, es decir, más A sub Y al cuadrado más A sub Z al cuadrado. Es igual, como ustedes verán, las componentes se van a elevar al cuadrado, por lo tanto, ahí está. Con esto entonces concluimos que un vector es el negativo o el opuesto de vector, pero de magnitudes iguales. El vector nulo es un vector que suscita de acuerdo a varias condiciones. Se dice desde la perspectiva matemática que existe un vector nulo tal que si un vector A,
sumado con su vector opuesto o con su negativo me va a dar el vector 0 o vector nulo. Bien, otra forma de entender la existencia del vector nulo o 0 es tal que la existencia de un escalar m origina un vector nulo tal que al multiplicarlo por a me da el vector 0 siempre que m sea 0. Dos formas de interpretar el vector nulo o 0. Bien, ¿por qué es importante esto? Porque los vectores tienen más propiedades. La propiedad asociativa de la suma ocurre cuando tenemos, por ejemplo, tres vectores, ¿no? Voy a sumar A más B más C. Yo puedo asociar, o sea, puedo sumar los dos primeros vectores y para eso yo lo encierro entre paréntesis, más B más C. Ahora, no necesariamente pueden ser los dos primeros, puede ser los dos términos siguientes, es decir, quedaría así, A más B más C. Noten que esta es una propiedad asociativa entre vectores. La propiedad distributiva, en este caso vamos a utilizar el producto de un número escalar por un vector. En las siguientes sesiones vamos a ver multiplicaciones de vector con vector. En este caso vamos a hacer una multiplicación de un escalar por un vector. Me refiero a lo siguiente. Vamos a suponer que yo tengo un escalar m, pertenece a los números reales. Por lo tanto, si yo multiplico este vector m por un vector a, supongamos, este vector queda prolongado m veces a, es decir, va a ser un vector b. Bien, ahora, si yo tengo la suma de dos escalares m y n, que también pertenecen a los números reales, y lo voy a multiplicar por a, yo puedo distribuir como producto escalar hacia el vector a, es decir, ma más nb. Es decir, es una propiedad distributiva en la suma. Otra relación sería la siguiente. ¿Qué pasa si ahora yo tengo el producto de dos escalares, m por n, y voy a multiplicarlo al vector a? En este caso, yo puedo multiplicar primero así, m por a por n. O puedo multiplicarlo así, n, m, a. O m, n, a. Vean, la disposición del valor n es indistinto, directamente al vector o, si no, después de haber multiplicado el primer escalar con a. Esa es otra propiedad más de los vectores. Hemos visto inicialmente algunas propiedades básicas de los vectores, pero esas propiedades básicas también se van a extender a las operaciones con vectores. Se van a aplicar, en este caso, en las diversas operaciones que hagamos con los vectores. El producto escalar es una operación que en física tiene muchas aplicaciones. Por ejemplo, en flujos, el trabajo de una fuerza mecánica, y así, ¿no? Tiene varias aplicaciones. Una de sus definiciones básicas es la siguiente. Sea un vector A, que se puede escribir también de esta forma. AX, A sub Y y A sub Z. Noten las diversas formas en que podemos colocar un vector. Este es un orden de tres coordenadas. Esto también se puede escribir, como ya hemos visto, de la forma A sub X, Y más A sub Y, J más A sub Z, K. Es la misma expresión. Lo mismo se hace para B. B, entonces, sería de la siguiente manera. B sub X, B sub Y, B sub Z, B de X, Y, más B de Y, J, más B de Z, K. Bien, el producto escalar dice que el módulo del vector A multiplicado por el módulo del vector B se indica un producto escalar, se denota de esta manera. El producto A
por el producto B y es igual al módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo que forma A y B. Entonces, este producto punto o producto escalar, como se le llama, podemos verlo en esta gráfica, A por B. Bien, esta es una primera definición. El producto escalar tiene otras propiedades. Por ejemplo, el producto de un vector A multiplicado escalar con un vector B que está sumándose a un vector C, es decir, A por B más A por C escalarmente, producto punto hacia la derecha. Otra propiedad más que tiene el producto escalar es que son productos conmutativos, es decir, que A es igual a B, que A por B es igual a B por A. Ambos son conmutativos. Y esto, si usted se percata, el producto de dos números pueden ser cambiados. Entonces, como son escalar, el producto es un escalar y es un escalar, entonces procede la conmutatividad. Bien, cuando se realizan operaciones con vectores, muchas de las veces encontramos productos entre vectores unitarios, entre I, J, JK, KI o viceversa, o consigo mismo, I por I, J por J o K por K. Por ejemplo, en algunas ocasiones vamos a encontrarnos que existen productos de igual valor. Bien, si aplicamos la definición del producto escalar, como ya lo hemos visto, es el módulo del primer vector por el módulo del segundo vector por el coseno del ángulo que hay entre los dos vectores. En esta expresión, entonces, debemos identificar el ángulo θ. Como son paralelos, el ángulo vale 0, es decir, θ es igual a 0 grados por el paralelismo. Esto concluye de que el coseno del ángulo 0 es 1. Por lo tanto, el producto de I por I es igual. Módulo del vector unitario es 1, por definición. Y el coseno de 0 es 1. Por lo tanto, esto vale 1. Finalmente concluimos que el vector I escalarmente por I es igual a 1. De aquí deducimos que I por I vale 1, J por J también vale 1 y K por K vale 1. El producto escalar A por B tiene una característica muy importante. Si es 0, es un 0 escalar, pero si A y B son diferentes de 0 y B módulo también es diferente de 0 y sin embargo el producto escalar es 0, la única posibilidad de su definición es que coseno de 0 sea 0. Si A es diferente de 0 y su módulo de B también es 0, entonces la única posibilidad para que esto sea 0 es que el coseno de θ es 0. Y esto es 0 cuando θ es pi medios o 90 grados en grados hexagesimales. ¿Esto qué implica? Que el vector A con el vector B son perpendiculares, es decir, 90 grados. Listo.